Ahora, ¿cómo funciona realmente el Connection Pool? Bueno, así como ya te había comentado, el Connection Pool lo que hace es proveernos de un componente intermediario para que nosotros, en vez de estar conectándonos directamente con la base de datos, podamos hacerlo a través de ese Connection Pool. Ese Connection Pool en realidad es un concepto que se utiliza mucho en informática, en la parte de programación y también en la parte de los servidores, que es un concepto que viene del resource pool o pool de recursos. Si observamos así un poco la traducción directa, pool vendría a ser como piscina, pero a mí me gusta más llamarlo pool, me gusta más tener en cuenta como si fuera depósito o almacén. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el pool de conexiones vendría a ser como un depósito de conexiones. Entonces, ese pool de conexiones siempre va a mantener abierta una cierta cantidad de números de conexiones para que el usuario de la aplicación, al solicitar o al necesitar conectarse con la base de datos, ese pool le provea directamente de una conexión ya abierta, considerando que el abrir la conexión es lo que demora mucho tiempo generalmente en nuestras aplicaciones. Tal vez así a veces cuando estamos trabajando con un usuario o dos usuarios no nos demos tanta cuenta, pero cuando estamos trabajando ya con una cierta cantidad de usuarios y la aplicación se empieza a quedar lenta, muy probablemente sea por ese motivo. Entonces, el pool de conexiones uno puede configurarlo para que mantenga, por ejemplo, 100 conexiones abiertas o 100 conexiones abiertas. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo 1000 usuarios en mi aplicación, el pool de conexiones, de tanto que sabe hacer su trabajo, de tanto que sabe optimizar, él no va a necesitar tener abierto siempre 1000 conexiones. Él va a abrir solamente 100 y a medida que va necesitando va a ir abriendo más. ¿Por qué no va a necesitar abrir 1000? Porque el pool de conexiones, resulta que las operaciones con la base de datos son muy volátiles. Entonces uno ejecuta una operación y al ejecutar todo y al retornar los resultados a la aplicación, el acceso, digamos, que nuestra aplicación tiene con la base de datos ya no necesita estar activa. Entonces es una fracción de segundos, a veces una fracción de medio segundo, en el cual nosotros accedemos al servidor para recuperar las informaciones y luego se murió ahí. Entonces el pool de conexiones va a ejecutar nuestra operación, pero va a mantener abierta la conexión para que otro usuario que requiera ejecutar una nueva operación, él pueda utilizar esa misma conexión. Entonces lo que hace es reaprovechar y reutilizar las conexiones. Algo que si nosotros tuviéramos que hacerlo o lo hiciéramos de manera manual, tal vez de 1000 conexiones, tal vez estuviéramos abriendo las 1000 conexiones. Algo que realmente es imposible mantener 1000 conexiones abiertas con un servidor de base de datos de características normales, con una capacidad normal. O sea, tendríamos que llenar de memoria nuestro servidor de base de datos y de otros recursos también, no solo memoria, para que ella pueda soportar tremenda cantidad de conexiones abiertas. Entonces la base de datos, o sea, el pool de conexiones, el almacén de conexiones, como dijimos, va a ir abriendo así de a poquito. Primero va a abrir 10 conexiones, después si viene un usuario, el número 11, que quiere utilizar también una conexión y encuentra que las 10 conexiones están siendo utilizadas, entonces el pool de conexiones va a abrir más 10. No es que va a abrir uno más, va a abrir más 10. Entonces va a ir abriendo de 10 en 10. O sea que esa cantidad de cuánto en cuánto va a ir abriendo, esa cantidad también es configurable. Ahora vamos a suponer que, por ejemplo, en un momento dado del sistema, en un pico donde mucha cantidad de usuarios se conectaron al servidor y se abrieron de repente así 200 conexiones. Se fue abriendo de 10 en 10 y se llegó a una cantidad de 200. Ahora, el pool de conexiones, el motor del almacén de conexiones, como es un motor autogestionable, y él posteriormente a ese pico que tuvo se dio cuenta de que no hay más usuarios que están utilizando esa cantidad de conexiones, entonces él va a reducir la cantidad, así gradualmente él va a ir reduciendo la cantidad de conexiones que están abiertas para optimizar recursos también, porque él tiene un monitoreo que hace cada cierto tiempo, entonces se va revisando si realmente necesita tener 200 conexiones abiertas. Entonces él va a ir, digamos, aumentando, disminuyendo de acuerdo a la cantidad de demanda que nuestra aplicación o las aplicaciones que estén utilizando ese pool requieran. Ahora,
¿Qué tipos de aplicaciones pueden utilizar un pool de conexiones? Yo ya te había comentado que el pool de conexiones surgió con las aplicaciones web o las aplicaciones distribuidas, las aplicaciones corporativas. Luego se fueron implementando cada vez más en aplicaciones web, en servidores de aplicaciones, pero hoy en día los pools de conexiones se pueden utilizar prácticamente ya en cualquier tipo de aplicaciones. Hay APIs específicas que puedes descargar y lo puedes utilizar. De hecho, si vos no querés utilizar un pool de conexiones, no querés estudiar, no querés aprender y querés de cero empezar a trabajar con esta, digamos, metodología, por decir así, vos podés crear tu propio pool de conexiones. Porque el pool de conexiones nada más es que un programa, otra vez, que hace todo eso que yo ya te comenté, o sea, que optimiza las conexiones, abre y cierra las conexiones cuando él no lo necesita, mantiene conexiones abiertas de acuerdo a la cantidad de usuarios que se van conectando. O sea que vos, si no querés utilizar un pool de conexiones, que ya hay miles en el mercado, podés crear si querés tu propio pool también. Ahora, lo que no te recomiendo para nada es trabajar con una aplicación, por ejemplo en Swing, y conectarte con la base de datos directamente utilizando JDBC, porque eso hoy en día ya no es rentable en términos económicos, en términos de rendimiento. Le va a forzar mucho a la aplicación, va a hacer que se bloquee y que de tanto en tanto ciertos usuarios estén esperando a que se liberen las conexiones para poder entrar y poder realizar también sus operaciones, porque hoy en día ya se tiene esa facilidad de utilizar los pools de conexión. Entonces, mi recomendación es que a partir de ahora verifiques en tu aplicación, porque yo suelo ayudar a muchos estudiantes que me muestran su trabajo, y como en la facultad, en la universidad o en muchos tutoriales se enseña de manera rápida cómo crear una conexión, cómo crear una consulta, cómo mostrar datos. Siempre se muestra de la manera más básica, y de la manera más básica es siempre utilizando JDBC directo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces eso posteriormente se traslada al campo profesional. Uno va desarrollando sistemas, va comercializando sistemas, y eso ya se queda de esa manera como algo legado y que posteriormente puede causar muchos problemas. Entonces, revisar tu código fuente, revisar la manera como hoy estás haciendo las conexiones, y si estás trabajando con una aplicación en Swing o de escritorio, analizar la posibilidad de adaptar tu software, modificar esa parte de las conexiones ya para trabajar con un pool de conexiones. Si estás trabajando con una aplicación web, es muy probable que ya estés utilizando un pool de conexiones. Pero aunque no lo creas, he visto muchas aplicaciones que también utilizan conexión directa con la base de datos. Entonces, también si estás dudando que ese puede ser tu caso, también puedes revisar por ese lado y ver cómo estás trabajando con esa parte de las conexiones. Muy bien, eso es todo. Espero que te sirva este tutorial, y suscríbete al canal, comenta si quieres, si tienes preguntas también déjame allí abajo, yo estaré respondiendo, y nos vemos en la próxima.